un momentito, por favor. Bueno, ya estoy de regreso. Voy para compartirles la pantalla. Me avisan, por favor, si la pueden ver. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, señora. Ok. Entonces, bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ana Catalina Herrera. Yo soy especialista en medicina interna, epidemiología e infectología y actualmente estoy trabajando en el Hospital Militar Central. La charla de esta noche se centra en cocos gram positivos porque la interpretación del antibiograma es un tema bastante extenso. Entonces es bueno poderlo dividir de hecho idealmente en interpretación en cocos gram positivos, bacilos gram negativos y en no fermentadores, porque son muchos los mecanismos de resistencia implicados y se hace un poquito más fácil poderlos partir de esa manera por la cantidad de información. Además, porque mucho de esto tiene que ver con la práctica que ustedes puedan tener en la interpretación del antibiograma. Es como cuando uno aprende a leer un electrocardiograma que tiene que hacerlo muchas veces y practicarlo cuantas veces sea necesario para que queden fijos los conceptos. Cuando uno habla de lectura interpretada del antibiograma, lo que uno quiere es poder analizar el fenotipo de expresión que tiene la bacteria para poder predecir el mecanismo de resistencia que puede llegar a tener. De esta forma, uno escoge una terapia antibiótica y mirando el antibiograma y teniendo en cuenta las concentraciones mínimas inhibitorias, puede establecer así una probabilidad de éxito o fracaso de la terapia. En palabras simples, uno con el antibiograma puede determinar si la bacteria es sensible o resistente a determinado antibiótico y con base en esto poder escoger la mejor terapia posible para nuestro paciente. Obviamente hay que tener en cuenta muchos factores porque escoger un antibiótico no se trata solamente de interpretar un antibiograma de manera correcta, sino que también hay que tener en cuenta factores clínicos del paciente, factores del diagnóstico infeccioso en este caso y factores del antibiótico, pero es otro tema como los parámetros de farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos. Si no tiene en cuenta todo esto y obviamente el antibiograma puede darle y escoger una terapia apropiada para el paciente. Y de hecho hay muchos estudios que han evaluado el escoger o no una terapia antimicrobiana apropiada y se ha visto realmente cómo esto tiene un impacto favorable a la hora de la mortalidad, de hablar de mortalidad, es decir, que sí tiene que ver, impacta mucho el escoger una terapia antimicrobiana adecuada. Para meterlos un poquito en contexto, esta es la prevalencia mundial del estafilococo aureus meticilino resistente hacia el 2018, ya han pasado algunos años de esta publicación y en este mapa lo que podemos ver es que la prevalencia es muy variable de estafilococo aureus meticilino resistente. Si nos ubicamos en Latinoamérica, esta prevalencia puede estar entre un 25 y 50% para países como el nuestro, como Ecuador, Argentina, Paraguay y es más alta en países vecinos como Perú, es por encima del 50%, Bolivia, Brasil, Venezuela. En Centroamérica y en Norteamérica es muy similar a la nuestra, siendo un poquito más baja la prevalencia de MRSA en Canadá. Y es variable también en Europa, Asia y África, en donde definitivamente la prevalencia sobre todo está por encima del 25% para Staphylococcus aureus meticilino resistente. La epidemiología en Latinoamérica, a partir de este estudio que también se publicó en el año 2018, un estudio observacional tipo cohorte que se realizó en 24 hospitales de Latinoamérica y se observaron pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus entre los años 2011 a 2014.
Allí se evaluaron 312 pacientes con bacteremia por MRSA y 363 con bacteremia por Staphylococcus aureus meticilino sensible. La mayoría de las bacteriemias por MRSA fueron adquiridas en el hospital, un 72.4%. Entonces, esto nos habla de que el MRSA es muy frecuente en un ambiente intrahospitalario y aunque sí hay Staphylococcus aureus resistente en la comunidad, este no es tan frecuente como uno pudiera llegar a pensar. Hace algunos años, sí, más o menos hacia el 2015, sí era frecuente relativamente encontrar el Staphylococcus aureus resistente en la comunidad, pero en este momento ha bajado más, un poco más, y lo que tenemos predominantemente es el adquirido en el hospital. Y en este estudio también se observó que el uso de antibióticos 30 días antes de la admisión de los pacientes que tenían MRSA correspondía al 56.7%. Con respecto a los otros países, entonces en esta gráfica y nuevamente este estudio que acabo de mencionar, aquí nos muestran la prevalencia en estos episodios de bacteriemia de MRSA versus estafilometicilino sensible de manera comparativa frente a otros países. La mayoría de los episodios de bacteriemia en Colombia fueron bacteriemias por estafilometicilino sensible y una menor proporción MRSA. Si comparamos, Perú definitivamente tiene un porcentaje más alto de MRSA, una prevalencia más alta de MRSA, así comparativamente con Brasil, incluso con Argentina, es decir, no estamos tan mal, pero si definitivamente no cuidamos los antibióticos, nuestro panorama puede ser muy similar al de nuestros países vecinos próximamente. Por lugar de adquisición, entonces tenemos aquí en esta gráfica el número de aislados o de aislamientos mejor y en relación con cuáles fueron adquiridos en el hospital, cuáles fueron adquiridos en la comunidad. Y vemos definitivamente que es más frecuente tener MRSA adquirido en el hospital, en el caso nuestro colombiano, que con respecto al MRSA adquirido en la comunidad. Pero esto definitivamente aumenta en los otros países de manera considerable. En cuanto a los factores de riesgo para MRSA, en este estudio realizado en unidades de cuidado intensivo, acá en la ciudad de Bogotá, se evaluaron 41 unidades en 18 hospitales públicos ya hace varios años, entre los años 2006 y 2008, y estos fueron los factores que se asociaron con tener una bacteriemia con un MRSA. La cirugía previa y el uso de antibióticos previamente, si ustedes se fijan, son ORs que son bastante altos, OR que si uno tiene el antecedente de un antibiótico es de 4.5, si son 2 antibióticos 12.4 y 3 o más incluso puede ser en 31, y a pesar que son ORs, odds ratio, pues sí son factores que se han demostrado no solamente en estos estudios que son de carácter corte transversal, sino en estudios mucho más grandes. Entonces, de hecho, nosotros decimos y sabemos que el tener como antecedente uso de antibiótico en los últimos 90 días, el antecedente de hospitalización previa, el antecedente también de una infección confirmada por un MRSA, son sin duda factores de riesgo que para tener una infección por un Staphylococcus aureus meticilino resistente y que le ayudarían a uno a escoger una terapia empírica dirigida a este microorganismo. También el uso de sondas vesicales, de catéteres venosos centrales, es decir, entre más invadidos estén los pacientes, más riesgo pueden tener del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y esta es la lista de los antibióticos que se han asociado para MRSA: quinolonas, aminoglucósidos, betalactámicos, vancomicina, carbapenémicos. En realidad, el hecho de tener un antibiótico reciente, de haberlo utilizado, es un factor de riesgo para MRSA, sin duda. Estas son algunas, ya como para entrar un poquito más en la materia, algunas diferencias estructurales entre los gram negativos y los gram positivos. Recordemos que la tinción de gram es aquella que se hace en el laboratorio con una tinción violeta y que le da el nombre a, las divide, así son bacterias gram positivas y gram negativas, porque tienen diferencias estructurales en su pared celular, en la pared celular bacteriana.
Las bacterias gram negativas se van a teñir o no se van a teñir, no van a captar esta tinción de violeta y van a ser de un color rosadito o rojo, mientras que las bacterias gram positivas van a captar esta tinción y van a ser moraditas como aquí. Y ese color moradito lo da básicamente el peptidoglicano de las paredes de las bacterias gram positivas, que es una capa muy gruesa que aquí vemos que tienen exclusivamente las gram positivas a este nivel. Tienen también un espacio periplásmico y la membrana citoplasmática con algunas proteínas, a diferencia de las bacterias gram negativas que dentro de su pared celular tienen una membrana externa. En la membrana externa tienen lipopolisacáridos que son muy importantes ya a la hora de las infecciones. Estas gram negativas liberan endotoxinas, mientras que las gram positivas liberan exotoxinas, que son característicos factores de virulencia. Tienen las gram negativas canales o porinas que también son fundamentales para que los antibióticos puedan ejercer su mecanismo de acción a nivel intracelular. Tienen también ciertas proteínas y si ustedes se fijan, el peptidoglicano es mucho más delgado a diferencia de las gram positivas y tienen el espacio periplásmico y la membrana citoplasmática también allí de la misma forma. Entonces comencemos con una clasificación básica de los cocos gram positivos. Los podemos dividir en catalasa positivo y catalasa negativo. Dentro de los catalasa positivo tenemos los estafilococcus y catalasa negativos streptococcus, peptostreptococcus y peptococcus principalmente. Dentro de los estafilococcus, es decir, aquellos que son catalasa positivo, los subdividimos en coagulasa positivo y coagulasa negativo. Los coagulasa positivos son los estafilococcus aureus y los coagulasa negativos los dividimos adicionalmente en aquellos que son sensibles a la novobiosina y resistentes a la novobiosina. Los sensibles a la novobiosina son principalmente el estafilococcus epidermidis, que el 80% son resistentes a la meticilina. Esta es una resistencia adquirida, pero como pues por el mal uso de antibióticos, pero como ya la gran mayoría lo son, casi que uno dice que la resistencia es intrínseca a la meticilina en el Staphylococcus epidermidis, pero todavía se ven algunos que pueden ser sensibles. Y el Hemolyticus sensible a la novobiosina. Y los resistentes a la novobiosina tenemos Saprophyticus y Hominis. De estos coagulasa negativos tienen importancia hospitalaria porque tienen la capacidad de causar infecciones intrahospitalarias, pero también son microorganismos que contaminan y además que hacen parte de la microbiota de la piel. Por lo tanto, si uno toma unos hemocultivos que no tienen una técnica adecuada o el catéter venoso central está contaminado, estos pueden salir en los hemocultivos, por ejemplo, y no representan una verdadera infección. Entonces hay que saber interpretar muy bien esto. Y tenemos los streptococcus, que los subdividimos según la capacidad que tienen de hacer hemólisis en la cajita de Petri en un agar de sangre. Entonces, aquellos que tienen la capacidad de hacer una hemólisis total, decimos que son beta hemolíticos, y entre esos están el Streptococcus pyogenes, el Agalactiae y el Equisimilis. Esos son beta hemolíticos, es decir, que si ustedes a contraluz agarran una cajita de Petri, ven que hacen como un halo transparente y eso es una hemólisis total. Por otro lado, tenemos los que hacen una hemólisis parcial y esos los llamamos alfa hemólisis, y como es parcial, entonces ustedes ven que la hemoglobina queda como verdecita y hacen como halos verdosos porque no es una hemólisis completa. Y allí tenemos los streptococos del grupo viridans, que principalmente están en la cavidad oral, y el streptococo pneumoniae. Y tenemos por otro lado aquellos que no hacen hemólisis y los llamamos gamma hemolíticos, es decir que en la cajita de Petri, en el agar de sangre, ustedes van a ver que las colonias son blanquitas, no tienen ningún halo de hemólisis alrededor, y allí están los enterococcus y los streptococcus bovis. Estos hacen parte de la microbiota gastrointestinal. Anteriormente los enterococcus hacían parte de los streptococcus, pero ahora ellos son aparte, son gram positivos, pero son aparte, y están aquí los enterococcus que tenemos diferentes como el fecalis, el faecium, el gallinarum cassiflavus, entre otros que esos son los que más importancia clínica tienen y que vamos a ver más adelante. Importante tener en cuenta algunas definiciones.
ya para meternos en el tema de la sensibilidad, y el Staphylococcus aureus meticilino sensible es aquel que tiene una MIC por debajo de 2 microgramos por mililitro a la meticilina o a la oxacilina. Por definición, concentración mínima inhibitoria es la capacidad que tiene la bacteria de inhibir, la capacidad que tiene el antibiótico de inhibir el crecimiento del 50% de las colonias bacterianas. Así es como se determinan las concentraciones mínimas inhibitorias para que un antibiótico pueda ser sensible o pueda funcionar. El Staphylococcus aureus meticilino resistente, ya vamos a hablar un poquito más del mecanismo de resistencia, pero para que sepan, la resistencia mediada por este gen MECA es el mecanismo de resistencia más importante para que el Staphylococcus aureus se vuelva meticilino resistente, definitivamente. Y poco a poco ha venido en aumento un concepto que se llama MIC-CRIP, muy infectológico, que tiene que ver con el aumento gradual y constante de la MIC a la vancomicina del Staphylococcus aureus sin que éste represente realmente una verdadera resistencia. Entonces, se ha postulado, y de hecho hay estudios que han demostrado, aunque la evidencia es un poco contradictoria, que si el Staphylococcus aureus tiene una MIC que es mayor a 1.5, puede haber riesgo de falla terapéutica con vancomicina. Tenemos también que tener en cuenta el término de VISA, que es una resistencia intermedia a la vancomicina cuando tenemos MICs entre 4 y 8, y BRSA, que es cuando ya el Staphylococcus aureus es altamente resistente a la vancomicina con MICs mayores a 16. Afortunadamente no tenemos casi reportes de Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina, pero pues podría llegar a ocurrir a partir de la adquisición de genes de resistencia al Enterococcus, como los que están en el operón BAN-A, que son los genes que le dan resistencia a la vancomicina al enterococo. El estafilo lo puede adquirir, el Staphylococcus aureus, y puede eventualmente volverse resistente. Cuando hay una resistencia intermedia es por otro mecanismo de resistencia que vamos a ver más adelante. O puede ocurrir que haya una población heterovisa, que son poblaciones o colonias que son sensibles a la vancomicina, pero tienen subpoblaciones con un MIC que tienen un rango más alto. Es decir, ¿esto qué me dice? Que las colonias de las bacterias no son todas uniformes. Muchas son heterogéneas y pueden seleccionarse cepas que tienen mix diferentes. Entonces, unas mix van a ser con una resistencia intermedia, otras van a ser sensibles, otras de golpe son resistentes. Entonces, por eso es tan importante hacer un uso racional de antibióticos, porque se pueden seleccionar cepas que son resistentes, pueden acabar o matar las que son sensibles, y de esa forma pues hacer que prolifere y que puedan haber más adelante infecciones resistentes. Entonces, dentro de los mecanismos de resistencia más frecuentes en el Staphylococcus aureus tenemos, por un lado, la aparición de PBPs modificadas. Las PBPs, recordemos, son los sitios de unión a la penicilina. Penicillin Binding Proteins es el sitio de acción de los beta-lactámicos, y pueden haber aparición de nuevas PBP o modificadas que lo que hacen es simplemente interferir con el mecanismo de acción de los beta-lactámicos, haciendo que sean resistentes o volviéndolos resistentes. O también podemos tener una hidrólisis enzimática. Cuando hablamos de hidrólisis enzimática, básicamente estamos hablando de una beta-lactamasa. Esto puede ocurrir también en el Staphylococcus aureus a través del gen que se llama BLA-Z. Son un grupo de 4 genes que codifican para diferentes penicilinasas, y definitivamente le da resistencia a la penicilina, pero también confieren una sensibilidad limítrofe para la oxacilina. Cuando la sensibilidad es limítrofe a la oxacilina, los llamamos BORSA, Borderline Oxacillin Resistant Staphylococcus aureus. Entonces, la sensibilidad limítrofe a la oxacilina y la resistencia a las penicilinas está dada por una beta-lactamasa. Eso es lo primero para tener en mente. Y lo segundo es que la resistencia a la meticilina, que estos antibióticos, meticilina, oxacilina, nafcilina y cloxacilina, son antibióticos que fueron diseñados específicamente para la Staphylococcus aureus, ya la resistencia está mediada por un mecanismo diferente que vamos a ahondar un poquito más. Entonces, nuevamente tenemos
como para ir resaltando los mecanismos que tenemos. La hidrólisis enzimática de los betalactámicos a través del gen BLAZ que codifica para la penicilinasa, los llamamos BORSA, que es borderline para oxacilina, y tenemos alteración del sitio blanco de las PBP. Ahí hablamos ya de resistencia a la meticilina. ¿Y qué ocurre? Está dada por un gen que es el gen MECA, y ya les voy a explicar más adelante qué es lo que ocurre. Entonces, tener en cuenta que la resistencia, cuando hay una meticilinoresistencia, hay una resistencia cruzada a todos los betalactámicos. Existen factores de riesgo específicos para adquirir MRSA, eso lo habíamos visto en los estudios que les mostré. El más importante sin duda es el antecedente de antibiótico terapia en los últimos 3 meses. Y habíamos dicho, acabamos de decir que la resistencia a la penicilina está dada por esa beta-lactamasa, que es una beta-lactamasa de clase A y que le da resistencia a la penicilina y a la ampicilina. ¿Qué ocurre con la resistencia a la meticilina? Hay una modificación de las PBP. Ay, yo les pido un segundito, es que estoy con mi chiquita y estamos solitas y está llorando. Voy a alejarme un segundito y voy a apagar el micrófono y ya seguimos. Un segundito, por favor, qué pena. Gracias. ¿Ahí me están escuchando? Sí, doctora, sí, señora. Listo, perfecto. Entonces ya regresé. Pongamos aquí. Bueno, entonces la resistencia a la meticilina está dada por modificación de las PBP. La PBP2A, que es esta proteína que es modificada, no es sensible a los betalactámicos. Tenemos el gen, ¿verdad? El gen codificante, que es el gen MECA. Ese gen está localizado en un transposón que puede estar tanto en plásmidos como incorporados en el genoma. El transposón son genes saltarines. Entonces, ese gen MECA codifica para una PBP2A, que es una PBP modificada. Esa PBP no es sensible a los beta-lactámicos básicamente porque el sitio blanco, que es una serina, queda en un bolsillo profundo que la hace inaccesible a los antibióticos. Como la hace inaccesible a todos los antibióticos, es por esa razón que hay una resistencia cruzada. Es decir, que cuando ustedes tienen un estafilococo aureus que es meticilino resistente, es resistente de entrada a la oxacilina, pero también será resistente a las cefalosporinas, a los carbapenémicos. Entonces ustedes no podrían escoger, bueno, o decir, como es un estafilococo aureus meticilino resistente, vamos a ponerle, qué sé yo, cefepime o un carbapenémico, porque esa resistencia a la meticilina definitivamente le va a conferir una resistencia cruzada. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Está codificada entonces por ese gen MECA, que codifica para esa PBP2A modificada. También puede ocurrir que pueda ser una resistencia a la meticilina mediada por otro gen, un gen MECC. Pero ahí, cuando eso se puede inferir en el antibiograma, y lo que se ha visto es que ese gen MECC puede estar transferido a partir de las vacas. Entonces, estos estafilococo aureus que son resistentes a la meticilina, mediadas por el gen MECC, se ha visto que puede ser por el ganado. Perdón. Ok. Tenemos dos antibióticos que fueron diseñados especialmente para sobrepasar este problema, el ceftaroline y el ceftobiprole. El ceftaroline es un antibiótico que tenemos actualmente en Colombia, de hecho lo utilizamos ampliamente en el hospital.
en el Hospital Militar Central cuando es necesario. Es un antibiótico que está aprobado para infección de piel y tejidos blandos, para neumonías y es como terapia off-label y de rescate en bacteriemia sin endocarditis por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Estos antibióticos actúan uniéndose a un sitio alostérico en la PBP2A que induce un cambio conformacional, abre el bolsillo que estaba por ahí escondido, la serina que estaba escondida, y lo que hace es permitir el acceso al sitio activo. De esta forma es un beta-lactámico, pero de esta forma puede ejercer su mecanismo de acción. Esta línea de tiempo nos permite establecer lo que ha ocurrido con la resistencia en Staphylococcus aureus. Inicialmente teníamos el surgimiento de la penicilina después de la Segunda Guerra Mundial y después surgió la penicilinasa con esta beta-lactamasa codificada por el gen BLAZ. Actualmente, la gran mayoría, más del 90% de los Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina. Entonces ya prácticamente que uno dice que es una resistencia que ya se volvió natural. Fue adquirida, pero ya es natural prácticamente. Tenemos y después pues, surgieron los antibióticos antiestafilocóxicos, meticilina y oxacilina, y rápidamente en los años 60 aproximadamente se empezaron a evidenciar los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Y después la vancomicina como uno de los antibióticos que son opciones de tratamiento en estos casos y pues afortunadamente tenemos pocos casos de resistencia a la vancomicina. Hay ciertos antibióticos indicadores aparte de la oxacilina que podemos interpretar y que nos ayudan a interpretar en el antibiograma. Cuando tenemos una resistencia a oxacilina o meticilina, ya sabemos que hay una resistencia cruzada a los otros beta-lactámicos, ¿verdad? Cuando hay una resistencia a la eritromicina o a la clindamicina, es que vamos a hablar de otro mecanismo de resistencia como MLSB, que vamos a mencionarlo en un ratito, que es este caso. Entonces, esto se llama MLSB, este sistema. Entonces, ya hablamos de la resistencia a la meticilina, ahora vamos a hablar de la clindamicina y de la eritromicina. Cuando nosotros evaluamos en el antibiograma y nos fijamos en clindamicina y eritromicina, uno de estos, por ejemplo, vamos a tener eritromicina que sea resistente y va a salir clindamicina sensible. Ahí es cuando tenemos que confirmar si efectivamente clindamicina es sensible o no, porque puede ser que tenga esta resistencia MLSB inducible. ¿Cómo funciona esto? Entonces, si la eritromicina y la clindamicina son los dos resistentes, quiere decir que el sistema MLSB, que es macrólidos, lincosamida y streptograminas B, es constitutiva, o sea que la resistencia es constitutiva y yo no podría obviamente ni utilizar como tratamiento eritromicina ni clindamicina. Por otro lado, cuando en uno me sale que es sensible y en el otro me sale que es resistente, ahí yo tengo que hacer un test en el laboratorio adicional para saber si realmente lo es o no es. Esta resistencia de MLSB está dada por este gen que se llama ERM, que es Erythromycin ribosomal methylase, que es la que genera la resistencia. Si no se confirma en el laboratorio, quiere decir que la resistencia está mediada por otro mecanismo que es una bomba de expulsión. Las bombas de expulsión son aquellas que utilizan ATP, son bombas de expulsión activa que van a utilizar ATP para poder sacar el antibiótico. ¿Cómo lo confirmamos en el laboratorio? Lo hacemos mediante un D-test. Entonces, para evaluar si hay resistencia inducible a la clindamicina o si es MLSB inducible, entonces partimos de la base que tenemos eritromicina resistente y clindamicina sensible. Y el laboratorio le hace a uno un D-test que consiste en poner dos sensidiscos, uno con clindamicina y el otro con eritromicina a una distancia entre 15 y 26 milímetros. Si se dibuja este halo de inhibición que ustedes están viendo acá, que realmente es en forma de D, quiere decir que es un D-test positivo y que la resistencia es inducible y que por lo tanto no vamos a utilizar clindamicina como una de las opciones terapéuticas porque habría una falla terapéutica sin duda.
Por otro lado, nuevamente ustedes parten de un antibiograma que tiene eritromicina resistente y clindamicina sensible, hacen un D-test y si ustedes se fijan, el halo es un halo que es redondo, no se dibuja una D, lo que quiere decir es que es un D-test negativo, no hay inducción de resistencia a la clindamicina y ustedes podrían eventualmente utilizar la clindamicina como un tratamiento antibiótico, por ejemplo, en una infección de piel y tejidos blandos. Aquí la resistencia a la eritromicina está mediada por un mecanismo diferente y es una bomba de expulsión activa que se denomina MEF. Espero que haya quedado claro. Hemos hablado de penicilinasas en el Staphylococcus aureus, MRSA a través del gen MEC-A y la PBP modificada 2A y el mecanismo MLSB. Cuando uno habla de MIC disminuida a la vancomicina, puede tener dos opciones. O se trata de un verdadero Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina, que es un BRSA. Ese está dado porque hay una alteración, esa resistencia está dada porque hay una alteración estructural de los precursores de los peptidoglicanos y hay un cambio de D-ala a D-ala a D-lactato. Esto es lo que ocurre en los enterococos. Pero hay algunos casos y hay evidencia que se ha demostrado, en la que se ha demostrado que el Staphylococcus aureus puede adquirir estos genes que son plasmídicos, es decir, que son elementos genéticos móviles con capacidad de pasarse de una bacteria a otra, y ahí hablaríamos de una verdadera resistencia a la vancomicina. Afortunadamente, son muy poco frecuentes. O podemos tener visa, que como habíamos mencionado, es esa sensibilidad intermedia a la vancomicina y está dado por un aumento en la producción del peptidoglicano. Está dado porque el estafilo pone más gruesa su pared y al hacerla más gruesa, pues hace que sea más difícil que la vancomicina tenga su mecanismo de acción allí. Entonces, cuando uno habla de interpretación del antibiograma en el Staphylococcus aureus, uno se fija en la penicilina. Si la penicilina es resistente, es porque tiene una beta-lactamasa. Perdón un momento. Si la penicilina es resistente es porque tiene una beta-lactamasa, ¿cierto? Que es lo que la gran mayoría lo son. Si es resistente a la oxacilina o meticilino resistente, es lo que nosotros llamamos un MRCA. Y en el antibiograma también nos vamos a fijar en una cosa que se llama test de cefoxitin, que está allí. El test de cefoxitin es un antibiótico marcador que nos dice si es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, ese test de cefoxitin si sale positivo, y ustedes se van a fijar en el antibiograma, entonces les va a decir oxacilina resistente y test de cefoxitin positivo. Lo que les dice es que efectivamente tiene el gen MEC-A que produce la PDP2A modificada. Y luego se fijan en el mecanismo de resistencia MLSB para clindamicina y eritromicina y en el D-test. Si el D-test es positivo, entonces es una resistencia que es inducible y no van a utilizar clindamicina como una de las opciones de tratamiento. Y si el D-test es negativo, entonces no es inducible y podrían utilizarla. Si tanto eritra como clinda son resistentes, es constitutiva y no habría ningún problema. Y también podemos tener una sensibilidad intermedia a la vancomicina o resistencia a las quinolonas. Las quinolonas realmente no son antibióticos que uno utilice en el Staphylococcus aureus, pero podría uno tener, resistencia a las quinolonas, resistencia a las quinolonas a través de mutaciones en los genes PAR-E y PAR-C específicamente. Estos son algunos ejemplos de cómo podríamos verlos en el antibiograma. Entonces, el Staphylococcus aureus meticilino sensible puede ser incluso en algunos casos sensible a la penicilina y sensible al resto de los antibióticos. El Staphylococcus aureus meticilino resistente es aquel entonces adquirido en la comunidad, el que es resistente a la oxacilina y normalmente uno dice que es adquirido en la comunidad porque es sensible tanto a clindamicina como a eritromicina, es decir, que no tienen resistencia tipo MLSB, perdón que mi chiquita está pasando las diapositivas acá, y el resto son sensibles. Pero el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en el hospital
ya uno lo infiere a partir de la resistencia tanto a clindamicina como a eritromicina, obviamente a la oxacilina, y ya empieza a tener una sensibilidad variable a otros antibióticos que son activos como la rifampicina y el trimethoprim sulfamethoxazol. Estos dos últimos, trimethoprim sulfamethoxazol y rifampicina, son antibióticos que nosotros podemos utilizar cuando hay infección de piel y tejidos blandos o cuando hay biofilm, material de biofilm en material protésico, por ejemplo, que tenemos que tratar. Este flujograma resume lo que anteriormente les he dicho. Tenemos un estafilococo aureus que es sensible a la penicilina, lo llamamos silvestre, ¿sí? O natural. Cuando es resistente a, luego posteriormente miramos oxacilina y el test de cefoxitin. Cuando son sensibles es un estafilococo meticilino sensible, un MSSA. Cuando puede pasar que es oxacilino resistente, pero el test de cefoxitin es negativo, puede que sea un BORSA, un borderline, a partir de una beta-lactamasa, y cuando el test de cefoxitin es positivo y la resistencia está a la oxacilina, es el típico MRCA. Posteriormente evaluamos eritromicina y clindamicina. Si son sensibles los dos, podemos decir que es un estafilococo resistente a la comunidad. Si son resistentes los dos, es un MLSB constitutivo. Y si es eritromicina resistente pero clindamicina sensible, hacemos un D-test. Si el D-test es positivo, es inducible la resistencia a la clindamicina y podemos inferir que es intrahospitalaria. Eso por ese lado. Y luego nos fijamos en vancomicina. Si es, generalmente son sensibles, ¿no? Pero si es fuera intermedio, es un GISA o un GISA, o si es resistente a la vancomicina, pero realmente habría que chequear y por la secretaría si realmente es resistente a la vancomicina o no. Entonces, este es un ejemplo de un antibiograma para que ustedes se vayan fijando. Tenemos un estafilococo aureus que no tiene beta-lactamasa de manera poco usual, por un lado. Por otro lado, miramos y nos fijamos en la oxacilina es sensible y adicionalmente tiene un test de cefoxitin negativo, entonces ya podemos decir que no tiene la beta-lactamasa y no tiene el gen MEC-A que codifique para esa PBP2A modificada. Luego nos fijamos en clindamicina y eritromicina. La clindamicina es sensible y la eritromicina es resistente. Entonces aquí vamos a evaluar si se trata de un MLSB. Esta aquí que dice resistencia inducible a clindamicina es lo mismo que D-test. Entonces ese D-test es negativo, lo que quiere decir que no tiene una resistencia inducible a clindamicina y que eventualmente podríamos utilizar clindamicina. Y es sensible al resto, salvo a la tetraciclina y bueno, ya hablamos del MLSB. Este es otro ejemplo de antibiograma en donde aquí, en este estafilococo aureus, podemos ver que produce una beta-lactamasa, que es lo que usualmente esperaríamos. Tiene una oxacilina sensible y un test de cefoxitin sensible, o negativo mejor, es un MSSA. Y aquí tenemos clinda y eritromicina resistentes los dos, o sea que es un MLSB constitutivo. Miremos este otro ejemplo en donde tenemos un tenemos un estafilococo aureus que, si nos fijamos, es resistente a la ampicilina, resistente a la ampicilina sulbactam, es decir, que de entrada, y a la amoxicilina clavulanato, es decir, que de entrada podemos decir que tiene una beta-lactamasa. Fijémonos entonces en la oxacilina, es resistente con un test de cefoxitin que es positivo, entonces ahí decimos que tiene un gen MEC-A que produce o que sintetiza para esa PBP2A modificada, es un MRCA y le confiere resistencia automáticamente a las cefalosporinas. Fíjense ustedes aquí, por ejemplo, con la ceftriaxona. Sabemos que es una resistencia cruzada, luego no podemos utilizar ni cefalosporinas ni carbapenémicos. Y ahora fijémonos en clindamicina y daptomicina, clindamicina y eritromicina, que son resistentes los dos, entonces es un MLSB constitutivo. Aquí dentro de las opciones terapéuticas nos fijamos en la vancomicina, que tiene una MIC que es de 1, trimethoprim sulfa también es un antibiótico activo en algunos casos de tratamiento, daptomicina también para bacterias endocarditis principalmente, y linezolid es otra de las opciones de tratamiento.
Otros mecanismos de resistencia en Staphylococcus aureus, entonces tenemos la aptomicina, que es uno de los antibióticos que nosotros utilizamos cuando hay estafilos que son MRSA. La aptomicina es una molécula aniónica que se une al calcio, forma complejos catiónicos que se oligomerizan para formar micelios y estos complejos se unen al fosfatidilglicerol, que tiene una carga negativa en la membrana celular. Eso lleva a la formación de canales transmembranales, sale el potasio de la bacteria, hay una despolarización celular y hay una muerte celular. Son bactericidas. Este antibiótico es bactericida, es muy buen antibiótico, sobre todo si se trata de bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilino resistente. También podríamos utilizarlo en endocarditis y está también avalado para infección de piel, tejidos blandos y osteomielitis. En neumonía no es una opción porque el surfactante pulmonar, el surfactante pulmonar está compuesto también de fosfatidilglicerol. ¿Qué pasó acá? Bueno, ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, doctora, sí, señora. El fosfatidilglicerol también está presente en el surfactante pulmonar y el surfactante pulmonar inactiva la aptomicina. Entonces, por eso no son opciones de tratamiento en neumonía. La resistencia a la aptomicina está generada a partir de una mutación en esta proteína que se llama MRPF, que lo que hace es hacer un cambio en la carga positiva a un residuo de lisina en el fosfatidilglicerol. El aumento de la carga en la superficie celular hace que haya una repulsión en los extremos positivos y evita que la aptomicina básicamente se una a la membrana celular, a los complejos de calcio y pueda ejercer su mecanismo de acción. Y tenemos también el inesolid. El inesolid actúa mediante la inhibición de la síntesis de proteínas en la subunidad 50S y uno de los mecanismos de resistencia implicados son a través de mutaciones específicas en el 23S, que hace parte de la subunidad 50S y hay mutaciones allí que le van a conferir resistencia a el inesolid, aunque estas dos son poco frecuentes afortunadamente. Tenemos también Staphylococcus coagulasa negativos, que los habíamos mencionado principalmente en las primeras diapositivas. Estos Staphylococcus coagulasa negativos, la mayoría son resistentes a la meticilina y tienen capacidad de generar infecciones, sobre todo nosocomiales, pero la interpretación en cuanto a si están infectando o no, o si son colonizantes, hay que hacerse de manera muy cuidadosa. La interpretación del antibiograma en ellos básicamente es igual al del Staphylococcus aureus. Habría también que mirar la sensibilidad de la clindamicina, la eritromicina, y si salen que son resistentes a la vancomicina, hay que confirmarlo porque realmente no hay una resistencia a la vancomicina que se haya documentado. En cuanto al Streptococcus pneumoniae, estos tienen resistencia a los beta-lactámicos pueden tener mutación en PBPs1, 2X y 2B a través de unos genes que son los MUR-M. También tienen el sistema MLCB que puede ser inducible, pueden tener bombas de expulsión y este mecanismo de MLCB tiene alta prevalencia a nivel mundial. Y puede también tener resistencia a las quinolonas a través de la mutación en PER-C y en PAR-C. La norfloxacina en este caso sería el antibiótico marcador. Los factores de riesgo para resistencia del Streptococcus pneumoniae, el estar en cuidado crónico, ancianatos y guarderías, infecciones respiratorias frecuentes, por ejemplo, pacientes con EPOC, que tengan más de 65 años, alcoholismo y uso de betalactámicos en los últimos 3 meses. Si hubiese un Streptococcus pneumoniae que es resistente a la penicilina, ahí es cuando uno utiliza ceftriaxona y vancomicina como antibióticos. Si no, entonces definitivamente las penicilinas y la ampicilina son un buen antibiótico que uno puede dar en este caso. Y recordar que las concentraciones mínimas inhibitorias varían según el tipo de infección que uno tenga. Entonces, el punto de corte para el sistema nervioso central debe ser menor a 0.6 para uno decir que es sensible a la penicilina, es Streptococcus pneumoniae, y menor de 2 en otros
en otro tipo de infección, por ejemplo, una neumonía. Entonces, estos varían porque definitivamente uno, cuando tiene una meningitis, quiere llegar a concentraciones en sistema nervioso central, sin duda. Debe garantizarlas, por eso el punto de corte con las MIC son más bajitos. Aquí tenemos el flujograma en donde tenemos un estreptococo neumonía que es sensible a la penicilina y es lo que uno quisiera y esperaría. Ese es uno silvestre. Tenemos una sensibilidad disminuida a la penicilina o podemos tener el estreptococo que es resistente. ¿Sí? Vamos a evaluar también eritromicina y clindamicina y hacer el D-test si corresponde y vamos a mirar también si es resistente la posibilidad de darle ceftriaxona o vancomicina. Hablemos un poco de los enterococos. Los enterococos, importante tener en cuenta que ellos son intrínsecamente resistentes a los betalactámicos. Sus PBPs tienen menor afinidad a los betalactámicos y eso hace que sean intrínsecamente resistentes. Pero los puntos de corte a las penicilinas son más altas que los del estafilococo aureus y cuando son sensibles a la ampicilina, por ejemplo en el caso del enterococcus fecalis, estos son antibióticos de primera línea, ampicilina y penicilina. Tienen también una resistencia natural a los aminoglucósidos porque hace que su pared sea, que no sea penetrable por estos antibióticos, pero los aminoglucósidos hacen parte del tratamiento en combinación, por ejemplo, con betalactámicos. En el caso de endocarditis, si sale que a altas dosis o concentraciones son sensibles o sobrepasan este mecanismo de resistencia natural. Y también son menos sensibles a los carbapenémicos y definitivamente son muy resistentes a las cefalosporinas y al trimethoprim. Entonces, ¿cómo podríamos hacer la interpretación de los betalactámicos en enterococos? Entonces tenemos un enterococcus fecalis, en donde es sensible a la ampicilina, a todos los betalactámicos y ahí no tiene ningún mecanismo de resistencia. Ahí, ¿qué hacemos? El primer antibiótico de elección definitivamente es la ampicilina, si no hay una alergia. En infección severa, por ejemplo, si hay una endocarditis, uno puede agregar gentamicina o ceftriaxona y hacen una acción sinérgica. La piperacilina también, es decir, penicilina, ampicilina y piperacilina son los antibióticos, en este caso, de primera elección para ese enterococcus fecalis. Podemos tener un enterococcus fecalis que ya sea resistente a la penicilina y eso lo que nos dice es que produce beta-lactamasa. Allí podemos combinarlo con uno de los inhibidores que puede ser sulbactam o tazobactam y esto podría ayudarnos para contrarrestar ese mecanismo de resistencia en producción de beta-lactamasas. Por otro lado, podemos tener un enterococcus faecium. Estos normalmente y la gran mayoría de las veces son resistentes a las penicilinas, a la ampicilina y es porque produce una PBP5. Si ocurriera que es sensible a la ampicilina, de todas maneras no utilizar ampicilina, la idea es utilizar vancomicina porque lo que quiere decir es que tiene una baja producción de PBP5, pero si utilizamos ampicilina en el enterococcus faecium, sobre todo si es en monoterapia, va a tener una resistencia de manera pronta. Y el enterococcus faecium, que es resistente a ampicilina sulbactam, que realmente es lo que ocurre más frecuentemente, y esto nos dice que tiene una alta producción de PBP5, y ahí el tratamiento a elegir es vancomicina. Esto en cuanto a betalactámicos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un antibiograma en enterococcus fecalis en donde tenemos sensibilidad a la ampicilina y nos fijamos también que es sensible a la vancomicina, es resistente a la eritromicina, pero realmente macrólidos no son una opción de tratamiento en este caso. Es resistente a la penicilina, sí, pero aquí como es sensible a la ampicilina, podríamos utilizar ampicilina como una de las opciones de tratamiento. Y cuando uno hace los test de sinergia para aminoglucósidos, nos sale que es de amisaje de sinergia de gentamicina sensible, lo que nos dice es que eventualmente podríamos utilizar aminoglucósidos en combinación con ampicilina, por ejemplo, si tuviésemos el caso de una endocarditis. Sin embargo, esto ya no se usa, no se utiliza porque los aminoglucósidos son muy tóxicos y prefiere uno combinar incluso ampicilina con ceftriaxona para estos casos específicos de endocarditis.
Tenemos este otro ejemplo de un Enterococcus fecalis que es resistente a la ampicilina, es sensible a la vancomicina, es resistente asimismo a la penicilina. Entonces, ¿qué le vamos a dar a este Enterococcus fecalis? Vancomicina, que sería la primera línea de elección, principalmente, y si no se puede ya mira aún otras opciones como linezolid, daptomicina, entre otros antibióticos. Entonces, uno estudia también la sensibilidad en estos a linezolid, digeciclina y daptomicina, que son antibióticos que son activos para los enterococos. Entonces, tenemos Enterococcus fecalis, normalmente son sensibles a la ampicilina, luego pues no habría tanta necesidad de reportar vancomicina ni otros antibióticos, y las opciones terapéuticas, ampicilina como primera elección, y en infecciones graves podemos combinarla con gentamicina y ceftriaxona. Para el Enterococcus faecium, este es normalmente resistente a los aminoglucósidos y a las penicilinas, y la resistencia definitivamente a los betalactámicos es prácticamente universal. Bueno, cuando tenemos un Enterococcus que es resistente a la vancomicina, hablamos que es una resistencia adquirida. Cuando uno dice que es una resistencia adquirida es porque generalmente es a través de plásmidos y los fenotipos son estos: VAN A, VAN B, VAN D, VAN E, VAN G y VAN L. Si son plasmídicas, la resistencia quiere decir que pueden generar brotes intrahospitalarios, que el enterococo resistente a vancomicina es una alerta definitivamente. Es parte de los organismos que hacen parte del grupo escape que la OMS está observando ampliamente, y hay que tener mucho cuidado porque definitivamente sí es secundario al mal uso de antibióticos y a la presión que estos pueden generar. Hay unos enterococos que tienen resistencia intrínseca a la vancomicina, como el Gallinarum, Casteliflavus y Flavescens, que tienen genes VAN-C, que van a conferir una resistencia intrínseca a la vancomicina. La daptomicina y el ceftarolines son antibióticos también activos para enterococos que son resistentes a la vancomicina. O podemos tener el fenotipo VAN-A y VAN-B, en donde el fenotipo VAN-A va a tener una resistencia tanto a vancomicina como a teicoplanina. Este VAN-A, estos genes VAN-A, son los que podrían eventualmente darle una resistencia o pasarle la resistencia al estafilococo aureus, y el fenotipo VAN-B tiene una resistencia moderada o elevada a la vancomicina, pero sensibilidad a la teicoplanina. Eso ustedes pueden verlo en el antibiograma como para tratar de mirar y de inferir cuáles son los mecanismos de resistencia de ese estafilococo. Esta tablita nos ilustra precisamente eso, en donde si ustedes tienen los dos antibióticos sensibles, no hay un mecanismo de resistencia específico. Si ustedes tienen resistencia tanto a vanco como a teico, tendrían un fenotipo VAN-A a través de los genes VAN-A, que puede ocurrir en las especies de tanto fecalis como faecium, pero la frecuencia afortunadamente es baja. Si tienen una resistencia a la vancomicina, pero con una MIC un poco más baja o incluso una sensibilidad intermedia, pueden tener el caso de que sea y una sensibilidad a la teicoplanina, VAN-B, y eso puede ocurrir en faecium y en fecalis, y así sucesivamente, recordando que los VAN-C están principalmente en Gallinarum, Casteliflavus y Flavescens, que les confieren una resistencia intrínseca a la vancomicina. Este es una tabla que me gusta mucho, de este artículo que salió hace poco, salió el mes pasado, que resumen los mecanismos de resistencia tanto en gram positivos como gram negativos, y allí ustedes pueden ver para estafilococo aureus y para enterococos los diferentes mecanismos de resistencia que hay, en donde tenemos resistencia a penicilinas a través de la PBP2A y penicilinatas también, y ya a la meticilina y a las otras cefalosporinas a través de en estafilococo aureus de la PBP2A y en enterococcus por PBPs que tienen baja afinidad frente a los betalactámicos. Y así sucesivamente con los otros antibióticos. Las digeciclinas en el estafilo son resistentes a través de bombas de flujo. Los enterococos tienen bombas de flujo también y metilación ribosomal. Resumen muy bien, pues si ustedes quieren ampliar la lectura en este sentido: fluoroquinolonas, rifampicina, trimetoprim-sulfa y aminoglucósidos. Y para daptomicina, vancomicina y linezolid. Bueno, esto era todo lo que les tenía el día de hoy. Muchas gracias. Les pido mil excusas por el ruido de fondo, pero creo que saben que tengo una bebé chiquita y está aquí que mueve lápices y cosas
estamos las dos solitas, pero espero hayan escuchado y que se hayan entendido. Muchas gracias. Listo, doctora. Muchas gracias a usted, pues, por esta, me pareció una excelente presentación. La verdad me pareció muy clara. Se abordaron conceptos que considero muy importantes. Y pues nada, dejamos entonces paso para ver si hay alguna persona que tenga de pronto alguna duda, alguna pregunta. Y pues estamos pendientes, la doctora estará pendiente a resolverlas. ¿No tienen ninguna pregunta? Esto es de todos los días, de practicar con los antibiogramas. Si ustedes quieren escribirme o algo, bien lo pueden hacer. Voy a escribirles mi correo electrónico para que lo tengan presente, o por si quieren lectura al respecto o ejemplos de antibiogramas. Entonces ya les escribo el correo en el chat. Si escucharon, yo siento que tal vez no escucharon por el ruido. Yo quiero saber si escucharon o no escucharon. Pues doctora, por mi parte yo diría que pues yo sí pude escuchar toda la charla, el ruido de fondo la verdad es que pues, no me pareció que interrumpiera mucho la verdad, entonces Ah, yo bueno, diría que sí se escuchó bien. bueno, menos mal. Ahí les escribí el correo electrónico por si tienen dudas. Con mucho gusto puedo resolverlas. Listo, doctora, pues al parecer no hay preguntas, entonces daríamos por terminada la charla. Muchas gracias, doctora, pues de nuevo por la buena charla. Igual estaremos pendientes por si hay alguna duda o algo después. Bueno, claro que sí, perfecto. Muchas gracias a todos y una feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.